Hola, hola mis niños, que Dios me los bendiga. Soy el hermano Alan de turno en domingo por la tarde. Qué gusto poder entrar de nuevo ahí en sus casitas a través de esta plataforma de YouTube. Muchas bendiciones mis niños, un abrazo a la distancia. Los extrañamos muchísimo, muchísimo. Así que vamos a iniciar la clase de este día. Y la clase de este día la vamos a iniciar, pero primero tenemos que hacer una oración. Muy bien mis niños, vamos a orar primero para entrar de lleno a la clase. Y decimos: Señor Jesús, te damos gracias por todo este hermoso día que nos has dado. Gracias Dios porque hasta aquí tú has sido misericordioso y bondadoso con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos des mucho entendimiento, mucha sabiduría para comprender tu clase. Háblanos Dios a través de esta palabra. Úsanos Dios para poder transmitir esta palabra y este mensaje a otros niños. Gracias Dios porque estamos con salud. Gracias porque todo ha servido para bien. Porque tus maravillas son renovadas día con día. Señor Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por todo, Papito Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, mis niños. Amén. Y bueno mis niños, vamos a iniciar con esta clase. La clase de este día se llama Jesús es la respuesta. ¿Cómo se llama esa clase mis niños? Jesús es la respuesta. Muy bien. Y yo tengo acá un papelito. ¿Qué es esto mis niños? Esto es un símbolo de... No los escucho. ¿Qué es esto mis niños? Es un símbolo de... Un símbolo de pregunta. Muy bien mis niños. Y muchas veces ustedes se han hecho preguntas. O quizás también en sus clases, en sus exámenes, en donde ustedes estudian. Quizás también a sus papás muchas veces les han hecho muchas preguntas. Y eso es muy bueno mis niños. Pero ahora quiero que nos hagamos una pregunta. El día lunes estuvimos hablando acerca de que todos fallamos, todos cometemos errores, pero ¿qué queda después de eso, mis niños? ¿Qué sucede con nosotros después de que hemos fallado? Y para eso quiero contarles una historia. Así que atentos mis niños. En la historia que les voy a contar, les voy a presentar primero unos personajes. Vamos a presentarles primero a Jesús. Este que está aquí es Jesús. Muy bien mis niños. También les quiero presentar a otro personaje que seguramente ustedes conocen muy bien. El segundo personaje es Pedro. Este personaje de acá se llama Pedro. Muy bien mis niños. Y ahora les voy a contar una historia que hubo con estos dos personajes. Esta historia la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y muy bien mis niños, vamos a leer un poquito. Dice la palabra de Dios así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis niños, qué buena esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos, pero qué importante es la respuesta que Pedro da a esta pregunta, porque viene Pedro y cuando Jesús le dice: ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le hace una confesión muy hermosa y le dice: yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el ungido de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ese que va a dar su vida en la cruz. Ese que nos trajo salvación. Ese que se nos ha prometido durante mucho tiempo y que ahora puede redimirnos. Eres el Hijo de Dios. Y qué bueno mis niños saber que Jesús es la respuesta.
Entonces dice la historia que los discípulos de Jesús estaban reunidos con él y que viniendo Jesús les hace una pregunta muy especial, porque les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y los discípulos empiezan a decirle a Jesús, Jesús, yo he escuchado que las personas dicen que tú eres Juan el Bautista. O también les decían, Jesús, yo he escuchado que las personas dicen que tú eres Elías. O también les decían, Jesús, yo he escuchado que las personas dicen que tú eres Jeremías o cualquiera de los otros profetas. Pero viene Jesús y les hace otra pregunta, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y tiene una conversación con Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién crees tú que soy yo? Y viene Pedro y Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres la persona que se nos ha prometido durante mucho tiempo. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que tú eres nuestra salvación, que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido de Dios. Jesús es la respuesta. Porque cuando nosotros fallamos, como vimos en la clase pasada con hermana Jocelyn, cuando todos fallamos, viene Jesús y hace algo muy importante. Jesús nos purifica, Jesús nos limpia a través de su amor. Y para esto quiero enseñarles y mostrarles un pequeño experimento, mis niños, que yo les traigo preparado. Ok, mis niños, miren acá. Este primer vaso simboliza el pecado. Miren cómo está esa agua. Esa agua está roja, está muy sucia. Podemos ver de que esa agua es una agua contaminada, por eso representa el pecado. Ahora miren este vaso, mis niños. ¿Cómo ven este vaso? ¿Cómo ven el agua de este vaso? El agua de este vaso está limpia, está pura. Este vaso representamos cada uno de nosotros. Somos un agua limpia. Y miren, mis niños, este tercer vaso simboliza a Jesús. Miren, el agua no hay mucha diferencia con la que les mostré en el segundo vaso, pero vamos a poder observar cómo Jesús obra en nuestras vidas a través de su gracia. Y miren, mis niños, acá tenemos los tres vasos. Este vaso que representa el pecado viene y muchas veces se vierte en nosotros. Y mire cómo queda esta agua, mis niños, queda sucia, queda también manchada. Porque el pecado eso es lo que hace en nosotros. Hace que nuestras vidas se ensucien y se manchen. Pero viene Jesús, que representa este vaso de acá. Viene Jesús y a través de lo que Él es, a través de su respuesta, vierte también su vida en cada uno de nosotros. Y miren cómo este vasito de agua, ahora que antes estaba sucio, pero ahora este vaso se va limpiando poco a poco. Y miren ahora, mis niños, este vaso de agua que fue ensuciado por el pecado, miren cómo va cobrando un color puro como realmente tiene que ser. Vamos a esperar unos minutos, mis niños, para ver cuál es el resultado final de el agua, de cómo se ve el agua o cómo se ve nuestra vida a través del regalo que Jesús nos dio en la cruz. Vamos a esperar unos minutos y les muestro el resultado final, mis niños. Y miren, mis niños, este es el resultado del agua cuando es purificada por Jesús. Él entregó su vida y vertió toda su vida en la nuestra para que si en algún momento fallamos, como tuvimos en la clase pasada del lunes, todos fallamos. Todos cometemos errores, pero Jesús también hizo su parte y la hizo en esa cruz. Vertió toda su vida para que el agua que estaba manchada ahora fuera limpia. Y miren qué bonita está esta agua. Esta agua está totalmente purificada porque es lo que Jesús
hizo en la cruz. Y antes de despedirnos totalmente, mis niños, vamos a aprendernos el versículo a memorizar. Y el versículo a memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y vamos a cerrar con una oración, mis niños. Dios, gracias porque mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Dios, porque hoy hemos aprendido a que nuestros errores, a que nuestras fallas, a que cualquier cosa que nosotros nos podamos poner en nuestras mentes, Jesús es siempre la respuesta. Gracias, Dios, por purificarnos. Gracias por hacernos aguas limpias. Gracias porque ni el pecado ni la maldad pueden vencerte. Todo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis niños. Que Dios me los bendiga muchísimo. Un abrazo enorme hasta donde se encuentren. Cuídense mucho. Pórtense bien. Hagan caso a sus papitos y nos vemos próximamente. Bendiciones. Un abrazo y un beso. Hasta luego, mis niños.